Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estamos acá para acompañar al amigo Fabián a presentar este libro, Mamá. Con Fabián nos conocemos hace 2 o 3 años. Un poco más. Un poco más, ya uno con la pandemia perdió la noción del tiempo y demás, pero antes de la pandemia. Mucho antes. Y bueno, a partir de que compartimos la pasión por la literatura, por la filosofía, surgió la invitación, que yo te agradezco, Fabián, le agradezco también a la Fundación. Y como yo le comentaba a Fabián, lo que pensaba primero compartir con ustedes es una aproximación a lo que puede ser la literatura pensada a través del poder de las emociones. Uno recuerda una obra clásica de León Tolstoy, que es El arte, donde Tolstoy se preguntaba, bueno, justamente, ¿qué es el arte? Y decía que el artista es aquel que logra transmitir una emoción. Y por eso que estaba muy enojado con Wagner, en cuanto a que era una música oscura, según él, y otros literatos como Dostoyevsky, que según él no transmitían emociones. Y digamos que frente a eso, Mamá, la novela de Fabián, es un contraejemplo. Porque es un ejemplo muy claro de una inteligencia artística que consigue construir y transmitir una emoción. A través de un lenguaje que circula un poco como algo que el otro día yo hablaba con mi esposa, a ella le surgió, ella se dedica a la poesía y le surgió la idea, bueno, ¿por qué hay algún tipo de escritura que vos la lees como si fluyera como el agua? Y la literatura de Fabián fluye como el agua. Y ese agua te empapa, y ese agua te llega a una entraña que emociona. Y entonces el texto de Fabián es el ejemplo del artista que, y él me dijo, buscó conscientemente transmitir una emoción. Y una emoción respecto a la evocación de la madre, Soledad. Mucho gusto, Soledad. Creo conocerla algo ahora, después de leer el libro. Algo dentro de lo que podemos conocer, porque nadie se conoce totalmente a sí mismo, ¿no? Y justamente eso tiene que ver un poco con el tema que Fabián plantea en el comienzo, del intento de evocar su infancia y su amoroso desarrollo como persona con su mamá, a partir de tratar de rescatar recuerdos, siendo que los recuerdos son en realidad parte de un pasado evanescente que nunca se puede recuperar. Entonces, Fabián se hace, por ejemplo, la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer, perdonen que acá no puedo ver por ahí mucho, pero, por ejemplo, ahí está, ahí lo encontré. Por ejemplo, Fabián se pregunta, gracias, ¿cómo contar la vida de mi madre? Esta pregunta puede parecer impropia o insignificante, pero no lo es. La pregunta asalta como un disparo estrepitoso, aunque la historia que quiero contar tenga un dibujo imborrable y claro en mi memoria. Y 2 páginas después, esta inquietud, este desafío como escritor en la novela, recuperar lo perdido, lo compartido con la madre, el pasado, se vincula en definitiva con la dificultad de recuperar por la literatura la infancia. Y por eso que la infancia, quizás porque es irrecuperable, a veces es un poco la utopía perdida. Es esa patria en la cual nos sentíamos con la expectativa de un futuro, en el cual quizás podríamos brillar y ser felices. Y algo de esa infancia es la que transmite, entiendo, Fabián, compartida con Soledad, con usted, en la novela. Y ese desafío de construir una emoción a partir de recuerdos irrecuperables, quizás lleva un poco a que la novela sea un ejemplo de una nueva vida. Es decir, la vida del pasado está perdida, pero la vida de ese pasado revive a través de la letra que se conserva y permanece para el lector en la escritura. Entonces, es el arte de transmitir emociones mediante la magia de recuperar una infancia que no es la infancia vivida, porque está perdida irreversiblemente, pero es una segunda infancia renacida por el acto literario. Y cuando uno lee la novela de Fabián, también un poco es inevitable que sienta que lo conoce un poco más. De hecho, ahora te conozco más después de haber leído el texto. O confirma algo que uno ya sabía. Y algo que emerge en la lectura es ver cómo Fabián en su desarrollo es un ejemplo de esa personalidad
que una palabra que puede parecer pomposa, pero que en realidad corresponde, que es un personaje neo-renacentista. Ustedes se acuerdan que en el Renacimiento los humanistas les interesaba a todos los saberes humanos, la poesía, la historia, la filosofía, la teología, incluso la ciencia. Y algo de eso emerge cuando Fabián, en la novela, recuerda que le dice a la madre que él quiere tener una formación artística, que quiere escribir, que quiere dedicarse al cine. Y de hecho, la obra transmite el contacto con muchos saberes. El saber del cine, por los recuerdos del padre, de Fabián, que gustaba de ir al cine. Consideraciones en la novela respecto al cine, que justamente Fabián cultiva como cineasta, donde manifiesta que el cine es como un rito pagano, y quizás tenemos que decir que es un rito pagano perdido también en esta época de streaming y demás. Y la otra cuestión de esta pasión múltiple que se transmite en el texto se vincula con la relación de Fabián, no solo con la poesía, porque el texto es poético y desde ese lugar lírico transmite la emoción, sino la relación con el cine y la relación con la filosofía. Y es por eso que ahora, muy sintéticamente, unas últimas palabras, quisiera dedicarlas a enhebrar mi recuerdo, para hacerlo más rápido, aunque lo tengo todo indicado, de momentos donde el recuerdo del encuentro con la madre y consigo mismo de Fabián en la novela es un momento en el cual la recreación de la infancia se ve impregnada por una inquietud filosófica, que es la que Fabián en parte cultiva, ¿no? Entonces, hay un momento en el cual Fabián recuerda que está en un lugar pensionado con un señor que se dedicaba a hacer aparatos mentales, Atenor se llamaba, ¿no? Y recibiste una llamada, pero en ese momento, en el texto se transmite que Fabián está abocado al estudio de la filosofía griega, la filosofía de los cínicos. Y los cínicos eran unos personajes que buscaban dar un ejemplo de vivir pobremente, austeramente, sin depender de la riqueza, pero también los cínicos eran un temperamento crítico, inconformista, y eso, en esa marca de la novela, se expresa en un momento en que Fabián siente que al recordar a los cínicos también recuerda su pregunta por Dios y su desconfianza respecto a Dios. Y otro momento en el devenir de la novela es la relación también con Epicuro. Epicuro, Fabián lo invoca cuando recibe la noticia desagradable de la muerte de tu tía María, y en ese momento la evocación poética y trágica y dolorosa de ese momento se relaciona con otra conexión con la filosofía, con una lectura, al fin de cuentas, de Fabián, un conocimiento de Epicuro, porque Epicuro era un filósofo que intentaba que vivamos bajo el placer, y para vivir placenteramente hay que tratar de liberarse del miedo, y una de las cosas que más miedo produce a todas las personas es la muerte. Entonces Epicuro decía, bueno, no tiene sentido preocuparse por la muerte, porque cuando nosotros estamos acá, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros no estamos. Pero eso es un típico juego, es un típico ejemplo de los juegos de los conceptos de los filósofos, que son muy hábiles. Y Fabián después dice, pero a pesar de todo ese juego de Epicuro con los conceptos, para que yo no sienta miedo ante la muerte o dolor por la muerte de tu tía, eso no me sirve y no me permite superar el dolor trágico por la muerte. Y otro momento en el cual se encuentra una referencia con la filosofía, que es parte de la construcción poética de esa infancia, de ese amor por la madre, es cuando Fabián recuerda un viaje que hacen a California, a San Francisco, y cuando usted, Soledad, va allá a Estados Unidos y la llevan a San Francisco, al puente Golden State, bajan por una escalera de madera y ven la imponencia de ese puente, usted se acordará, y su hijo lo interpreta como una experiencia de asombro que podría quedar como el puro asombro frente a ese puente tan grande, pero que él, desde el vínculo con la filosofía, dice, bueno, ahora mi mamá está sintiendo algo parecido a lo que Kant, el filósofo Kant, dice respecto a lo sublime.
es una experiencia estética de la sensibilidad donde nos sentimos deslumbrados por un asombro que escapa a la palabra cuando contemplamos la línea inalcanzable del horizonte del mar o el cielo estrellado o algo muy inmenso e impactante como ese puente, como testimonio de lo que el hombre puede hacer, ¿no? Lo sublime de Kant y esa emoción suya frente a el puente y tratando de llegar ya al final. Digamos, hay dos momentos que como lector me impactaron, varios momentos. Bueno, el comienzo de la novela, que es la evocación de la historia del abuelo de Fabián, que asociado con el comunismo, no muy simpatizante del peronismo, y que en el momento que está, digamos, con una arenga, recibe la noticia de la muerte de Eva Perón. Y anuncia la muerte de Eva Perón como un hecho para celebrar, digamos, con el peligro que eso significaba. Y en esta cuestión de los recuerdos de lo político como otra trama, en ese recuerdo poético de la infancia, está la relación con el padre también. Cuando recordás a tu padre como aquel que leía física, ciencia, política, y representaba esa imagen de los anarquistas de comienzo del siglo XX, que creían que leyendo la persona puede liberarse. La educación y la cultura como una forma de liberación. Por eso que los anarquistas crearon bibliotecas tan importantes. Y después de esa impresión respecto a tu padre, vos le confesás tu sensibilidad ácrata, ese sueño, utopía de una sociedad sin Estado. Y los dos últimos momentos que me impresionaron como lector, y yo se los comenté a Fabián antes, por un lado, es algo que después también dijimos que por ahí lo podemos seguir charlando, ¿no? Esta experiencia de la contemplación, ¿no? Fabián comparte un momento de distensión con su hijo, con Bruno, y ven el cielo, y hay una nube, y entonces tu hijo te dice que a tu mamá le podrías regalar un pedazo de nube. Esa actitud del niño, ¿no? El estado poético es lo natural de la niñez. También hay otro costado, ¿no? A veces un poco la crueldad también, ¿no? No hagamos visiones idealizadas. Pero hay un aspecto luminoso de la niñez que es la poesía. Entonces, en esa contemplación, el niño capta que la nube no es simplemente una cosa que pasa, sino que es una entidad viva, poética, que puede transmitir un sentimiento humano de amor hacia la madre. Y eso me impactó, y era antesala del recuerdo final, donde Fabián está en el auto con Soledad y es invadido por la sospecha o por asumir la realidad que todos vamos a morir. ¿Y qué pasará cuando mi madre no esté, verdad? Cuando la madre no esté. Entonces le pregunta a usted, Soledad, ¿qué va a pasar cuando no estés? Y usted le contesta, bueno, aunque no esté del otro lado te voy a seguir queriendo, ¿no? Y es un poco el amor como algo que busca vencer el miedo y la pérdida que tenemos como seres humanos, ¿no? Y eso al final, Fabián, de vuelta, y al final lo relaciona con esos saberes múltiples, de los cuales escribe y construye este texto. Es el recuerdo de Miguel Unamuno. Y eso directamente quisiera que lo recordáramos leyendo esa parte final, ¿no? Gracias, así lo busco. La parte final, acá. Gracias. Cuando está entonces el autor, Fabián, con la madre, en este texto, que es un texto de efecto de logro poético, en recrear la infancia, que como recuerdo es irrecuperable, en ese recuerdo, dentro de los recuerdos, al final dice, ella me está diciendo que el amor tiene que ver con el recuerdo del amor, que el amor va más allá de la muerte. Recuerdo las palabras de Miguel de Unamuno, la inmortalidad está en el recuerdo de los otros. Ser inmortal es permanecer en el recuerdo de los otros. El amor que mi mamá ofrece después de la muerte puede ser inmortal si yo lo recuerdo. Tengo el eco de su voz
tenés que recordar siempre que yo te voy a querer, esté donde esté. Pienso que mi mamá está citando a Unamuno y me alegro. Pienso que Unamuno, uno habla no de habla intelectual, porque realmente esta novela, realmente como les dije, tiene su gran centro en lograr transmitir una emoción. Y es algo que hay que valorarlo, porque en esta época todo está sobrecargado de información. Todo está debilitado por el exceso, la velocidad, el desenfreno, y la emoción también lleva a la reflexión sobre la infancia que nos constituye. ¿Qué pensás, Fabián? Sí, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias a la Fundación, a José Guillermo Godoy, me dijo, estoy bien así, José Guillermo, ¿no? José Guillermo Godoy, y a todos ustedes. Gracias Esteban, gracias Eugenia. Efectivamente, creo que como vos dijiste, yo comparto esta idea de que la palabra escrita, ¿no?, puede tener el propósito de recuperar las emociones. Y esto no significa, o al menos para mí en este libro, no significa que nosotros, porque tengamos ese deseo, esa vocación, lo logremos tan fácilmente. Me parece que ahí es donde aparece la búsqueda de construcción del texto desde el punto de vista literario. Es decir, esto que vos dijiste hace un momento, citándolo a Tolstoy, ¿no? ¿Cómo entonces, si nosotros vivimos con las emociones, si nosotros estamos atravesados por las emociones, cómo podemos hacer para convertir esa experiencia que forma parte de nuestra vida y a cada momento, para que esa experiencia se convierta en un texto literario? Esa fue una de las preguntas que tuve cuando empecé a escribir el libro. Por supuesto que empecé con algunos autores que fueron una referencia ineludible. En realidad hay un autor, que es Richard Ford, el escritor norteamericano, con el que además hablé del libro, de este libro, porque le había hecho una entrevista justamente y después hablamos de este libro que se lo mandé. Él había escrito un libro que se llama Mi Madre, y yo quise emular. Como decía Borges, uno al principio, en mi caso no fue solo al principio, seguí siendo un prodigioso mono, ¿no? Uno es un prodigioso mono, dice Borges en un momento, ¿no? Bueno, yo, siguiendo esa actitud del prodigioso mono, quise emular el gesto de Richard Ford y escribir un libro que tuviera como asunto esto que vos decías, la infancia, pero no solo mi infancia, sino sobre todo la infancia de mi madre, y con esa infancia también una parte de la vida que desconozco. En estos días estuve releyendo con un poco de pena y al mismo tiempo con una gran felicidad, pena porque se murió y felicidad por lo que significa leer a Javier Marías. Y él dice, en al menos dos de sus novelas, estoy citando concretamente a Corazón tan blanco, que se las recomiendo, él dice ahí, en un pasaje de la novela, que hay una parte de la vida de nuestros padres, que Richard Ford también lo dice con otras palabras, que nosotros inevitablemente desconocemos. Aunque quisiéramos conocerlo, no podemos conocerlo, porque sencillamente nuestros padres existieron antes de que nosotros naciéramos. Y eso, que está conectado con la emoción, sin duda alguna, pero que tiene que ver en todo caso con la expectativa de la emoción, ¿no? Entonces, ahí, quizás como si yo fuera, o pudiera ser en ese momento, un detective policial de las emociones, o de los recuerdos familiares, empecé a hablar con mi mamá y a preguntarle, bueno, ¿qué historias o qué cosas podés contarme, que se puedan contar, digamos, sobre ese pasado? Y entonces empezó un trabajo de buceo, y ese trabajo de buceo implicó, pero no solo conocer algunas de las historias que yo no podía conocer, sino inevitablemente cómo iba a ser para escribir eso. O sea que la idea que vos planteás de la relación entre la inteligencia y la emoción, para al menos escribir este libro, es clave, porque no se trata solo de como si nosotros pudiéramos juntar emociones en una caja o en un cesto y ver qué hacemos con esas emociones, sino, que claramente lo sabés vos porque vos sos escritor y todos los que escribimos lo sabemos, es cómo podemos hacer para inventar una estrategia, una manera de escritura que convoque a la emoción o que en todo caso la contenga o la tenga en cuenta y que eso pueda llegar a alguien que lo lee. Y ahí aparece una cuestión clave, que lo hablamos siempre en los talleres o en las clases que me tocó dar sobre escritura, que es la cuestión de la economía. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la economía con la literatura? Y tiene mucho que ver, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer siempre que, o por lo menos lo que hago yo y lo que recomiendo que se haga,
es administrar. Entonces, si la emoción aparece, que aparezca en todo caso en un momento en el que el texto está creciendo o que está armando una historia, y la emoción tiene que aparecer, por lo menos desde el punto de vista consciente de la escritura, como un efecto, como una posibilidad. Porque ya sabemos que si acumulamos emociones por acumular, eso puede ser agotador también. Bueno, es interesante, porque sabes que si hablamos de esta cuestión de la inteligencia y la emoción, hay varias cosas que a uno se le ocurre, ¿no? Joseph Steiner, un gran crítico literario, también humanista, que murió hace pocos años, él siempre destacaba que el artista es el ejemplo de un tipo de inteligencia quizás superior o poco comprendida, que es justamente la inteligencia que logra comprender a partir de la intuición y no del razonamiento y la deducción. Y hay un tema en esa relación entre inteligencia, texto literario y emoción que parece que es una diferencia respecto a cierta idea de la filosofía. Porque la filosofía es el camino de premisas, deducciones, lógicas, un camino. La intuición capta rápidamente algo porque intelige, se adentra en algo a partir de la intuición, que es una comprensión inmediata. La comprensión inmediata de la intuición es un acto de emoción. Y el artista, yo creo que vive intuyendo emociones, vive intuyendo ideas, vive intuyendo necesidades de expresión, y por eso que hay una inteligencia emocional que muchas veces se plasma en los textos literarios, el tuyo es un ejemplo, y que es testimonio de cierta forma de artista que comprende a partir de intuir emociones y después encontrar una economía para expresarla por las palabras. Una primera cosa. Y la otra que también, ¿saben? Que me parece que es interesante también, porque hablamos de inteligencia emocional a través del texto de Fabián. Pero saben que el tema de la inteligencia es un tema que no es tan claro, porque si hablamos de inteligencia emocional, es porque lo estamos diferenciando de un modelo tradicional de inteligencia, que pasa por la inteligencia asociada por el modelo de las matemáticas. Todos nos acordamos que siempre el más inteligente supuestamente es el que resuelve una ecuación más rápido en el pizarrón, ¿no? Y hace varios años en Harvard surgió la doctrina de las inteligencias múltiples, donde la inteligencia en realidad es muchas, y por lo tanto al poeta y al escritor le corresponde la inteligencia, que puede ser la inteligencia deductiva también, pero que su centro es la inteligencia de la emoción. Y esa inteligencia de la emoción lleva también a ser sensible frente a cosas que muchas veces no pensamos o no damos por relevantes. Por ejemplo, el acto de la contemplación. Fíjense, justamente yo no sabía. Acá, bueno, lo que se llama la contaminación atmosférica, lumínica, ¿no? Hace que no podamos ver el cielo. Pero si lo viéramos sería un acto de contemplación, semejante a la contemplación que yo les hablaba, que Fabián comparte con tu hijo, con Bruno, ¿no? Y además, la inteligencia y la emoción del artista lleva a través de la emoción, enfrentarse al tema del miedo a la muerte y la búsqueda de algún tipo de inmortalidad. Y ahí esa inmortalidad que vos hablabas sobre Unamuno y que también me habías comentado otras cosas. Sí. En un libro que se llama Del sentimiento trágico de la vida, que es un libro que leí en varias ocasiones y que me sigue conmoviendo cada vez que leo, Unamuno claramente, como todos nosotros, está preocupado por la muerte, ¿no? Y él es una persona de fe cristiana y sin embargo, a pesar de su fe poderosa, él dice quizás la duda en alguien que tiene fe es más profunda que aquel que no tiene fe. Y dice, y hay momentos en que a mí me asalta la duda, dice Unamuno, en un pasaje del sentimiento trágico de la vida. Y esa duda me lleva a pensar, ¿no?, en qué ocurrirá cuando yo me muera. Y ahí elabora una imagen que es inmortal, sin duda alguna, en el sentido que lo dice Unamuno después, porque nosotros la estamos recordando acá. Él dice después que la inmortalidad es el recuerdo de los otros, y ahora nosotros estamos recordándolo a él, o sea que somos los otros que recordamos a Unamuno. Y él dice ahí que se imagina la muerte como alguien que pasa de una habitación a otra habitación en la que está todo oscuro y no se ve nada,
y deja de existir esa persona que está a punto de cruzar o que ya está cruzando, diría Javier Marías, ¿no? Con sus frases wagnerianas, ya está cruzando hacia la otra habitación. Y luego dice lo que ya dije antes y que vos citaste hace un momento, que para mí es, además de una frase inmortal, es una definición de la inmortalidad. El Unamuno, que tiene una fe profunda pero que duda, dice, me parece a mí, casi con un tono escéptico, como si él pudiera dudar de su propia fe, dice, y bueno, la inmortalidad, pienso yo que lo dice así, si no existiera esa otra inmortalidad, ¿no? La inmortalidad que nos permite pensar o sentir la religión, si no existiera esa, existe al menos esta, que es la posibilidad de que los otros nos recuerden. Y a mí siempre me conmovió esa idea, ¿no? Porque me parece que todos alguna vez pensamos en eso, aunque no hayamos leído El sentimiento trágico de la vida, y porque además es una consolación, claramente. Y cuando nosotros con mi mamá estuvimos conversando sobre estas cuestiones que vos mencionaste, yo pensé inmediatamente en Unamuno, y pensé que era una gran felicidad que ella estuviera citándolo a Unamuno, aunque no lo hubiera leído, quizás sí lo había leído, no importa, no le pregunté eso. Y pensé que ahí Unamuno tenía razón, porque además, por una doble razón, él estaba siendo inmortal, ¿no? Cuando estábamos nosotros pensando en eso, aunque no estuviéramos pensando en él. Claro. Bueno, y también hablamos que la inmortalidad es algo que siempre atrapó al ser humano en todos los tiempos, en todas las culturas, porque es el gran problema, al fin de cuentas, ¿no? Vamos a morir y esa muerte es definitiva, o esa muerte es la continuidad hacia otro tipo de vida. Por supuesto que no hay un saber, digamos, duro, demostrable, científico sobre esto, y aunque algunos lo nieguen, todos tenemos alguna creencia para lidiar con el hecho de la muerte en algún momento. Una de las creencias es, bueno, enfrentar la muerte disolviendo la muerte, viendo la muerte como una transformación, como un cambio, como un acceso a otro tipo de vida. Ustedes saben que eso es un poco la respuesta de las culturas, por ejemplo, orientales, que creen que la muerte es un cambio de estado, es cambiar de un traje, es volver a encarnarse, es otro cuerpo. El libro Tibetano de los Muertos es muy interesante, que habla de todo eso. Gaspar Noé, que es el hijo del pintor de Luis Noé, tiene una película muy interesante adaptando el libro Tibetano de los Muertos, donde se dice que cuando la persona muere, obviamente el alma deja el cuerpo y ya empieza a buscar un nuevo cuerpo para entrar, un nuevo cuerpo en el acto del amor, ¿no? Donde un hombre y una mujer están generando un nuevo ser y encontrar el momento para entrar a ese nuevo cuerpo y seguir con la vida. Claro, el occidental escéptico no lo puede ver como otra cosa que la creencia. Las creencias para tratar de calmarnos respecto al hecho de la muerte, que vos lo sugerís en algún momento, la muerte podría ser simplemente nuestro encuentro con los gusanos y nada más, desde un escepticismo puro, ¿no? Pero también hay otra forma, ¿te acordás que lo hemos hablado, de encontrar una estrategia para enfrentar la muerte creyendo que hay algún tipo de inmortalidad? Es un tema que podemos seguir, pero la última idea, ¿no? Porque ustedes saben que al fin de cuentas Occidente, en cuanto a lo que es el legado cristiano, se construye en buena medida prometiendo la inmortalidad. No vamos a entrar ahora en el tema de cómo se vive eso ahora. Pero por ejemplo Borges, porque Borges en algún momento tenía que surgir, ¿no? Borges, vos lo mencionás en algún momento, lo leíste mucho tiempo hasta finalmente matarlo, decís. Borges tenía que surgir también. ¿Eso dije yo? Sí, sí, en el texto, si querés te lo recuerdo. Viste, se te escapa ahora. Bueno, el propio autor se va olvidando de algunas cosas que escribe. Ahora tengo que escribir un libro con los recuerdos que mantengo del libro. Bueno, podría ser un ejercicio de teoría literaria, de esos que a los críticos les gusta más. La otra opción sería escribir un libro sobre el olvido, o sea, lo que olvidé, ¿no? Y en eso que habíamos comentado, ¿te acordás que, bueno, a Borges, porque Borges yo creo que está presente de dos formas en tu texto. A ver, esto no me lo dijiste, a ver. Pero te lo sugerí, en esa charla que tuvimos antes. Es decir, porque cuando vos aclarás que lo que estás recordando no es lo que realmente viviste, porque lo vivido está perdido, y es como de alguna forma es un recuerdo inventado, son un recuerdo irrecuperable. Ese problema no solo es el problema del escritor para recuperar su infancia y ser fiel a ella, sino que es un problema mayor, es un problema del lenguaje.
¿Cómo el lenguaje puede expresar cosas que quizás escapan al lenguaje? La esencia de la vida, la profundidad del miedo, la vibración última del amor. Y justamente en el Aleph, Borges, ¿ustedes se acuerdan que en el Aleph Borges describe esa visión del universo desde un sótano en una casa de Constitución? Yo el otro día justamente caminaba por ahí y me jugaba a imaginar que esta casa en la calle Garay, esta es la casa donde está el Aleph. Y cuando Borges está por escribir la experiencia visionaria del Aleph, dice: arribo al centro inefable de mi narración. ¿Cómo expresar a partir del lenguaje, que es enumeración y que es palabra, algo que es instantáneo y que está fuera de la palabra? Entonces, ahí está Borges como un desafío del lenguaje. ¿Cómo por el lenguaje recuperar la infancia? Que en principio es algo perdido. Y segundo, cuando hablamos de la inmortalidad, acordate que Borges, en realidad, porque cuando vos decís Unamuno cree que somos inmortales por el recuerdo en los otros. Yo te decía que eso Unamuno por ahí se lo sacó a Cicerón en la República, que ya hablaba de eso. Pero detrás está la confianza de Unamuno en que nuestro alma es un yo individual, que puede tener inmortalidad. Y Borges no creía eso. Borges creía que nuestro yo es una ilusión, que la muerte es definitiva, y sin embargo creía en la inmortalidad. Pero no en la inmortalidad de vos o de nosotros, sino en la inmortalidad de la especie. Era una inmortalidad espinosista. Claro. ¿Y qué pensás vos de eso? Bueno, no me habías dicho que me ibas a preguntar esto. Dijimos que va a estar abierto a la espontaneidad. Sí, no, eso es un chiste. Sí, no. Mi yo escéptico está más cerca del yo de Unamuno, del hombre con fe cristiano. Me parece que la creencia espinosista de Borges en que pervive la especie tiene detrás una idea que después está en Hegel, que es una idea esencialista finalmente, ¿no? La especie es una forma de esencia y bueno, yo no puedo creer en las esencias, o por lo menos no, en este momento no puedo creer en las esencias. Y en todo caso, con mi pasado nominalista, me puedo atener a algunas cosas, a cosas individuales, perdón, termino esta idea nada más. Sí. Y bueno, sí, de alguna forma creo más en lo que dice Unamuno. No, pero para que volvamos a redil de la novela, ¿no? Aquella experiencia de la contemplación con tu hijo, ¿no? ¿Tuviste de vuelta algún tipo de contemplación de ese tipo? Porque es una contemplación, la que vos evocás, es como lo que se llama una suerte de epifanía, ¿no? Como una suerte de revelación poética, digamos, ¿no? ¿Tuviste algún tipo de contemplación después de ese tipo? ¿O se presenta en otro momento de tus escritos ese tipo de efecto que la contemplación de la naturaleza o del cielo, en definitiva, nos puede provocar? Sí, tengo dos respuestas para este comentario, para esta pregunta. Por un lado, quiero decir algo sobre esa escena. Esa escena efectivamente ocurrió y el que... ¿Estás, Bruno, por ahí? Allá está. El que me regaló la escena, es decir, el que la inventó a la escena, el que la creó a la escena es él. Lo único que yo hice fue escribirla, digamos, tomar el trabajo de escribirla. Y es lo que hice en muchas ocasiones con conversaciones que tuve con Bruno o con mi hija Catalina, que fue escribir luego algo que ellos me decían o me contaban, y a partir de ahí yo recuperaba esta idea, ¿no? Eso por un lado. O sea que hay que decir que esta escena proviene de ese encuentro, de ese hecho. Y como vos decías hace un momento, Bruno, los niños tienen esa posibilidad de la evocación poética involuntaria, ¿no? Porque él vio la nube y dijo: yo quisiera regalarle este pedazo de nube a mi mamá. Y a mí me pareció que eso cifraba no solo un comportamiento de una situación, de ese momento, de ese instante, como decíamos, ¿no? Ese instante borgesiano, sino también cifraba el encuentro con la poesía. Entonces, por eso me interesó esa escena. Luego, primero está en la escritura la etapa del encuentro con la situación, y luego esa situación que se puede convertir en un relato, en una narración, tiene entrelazado ese relato que lo voy construyendo en la escritura, la evocación poética. Y creo que vos lo comentaste, yo comparto lo que vos dijiste hace rato, esa trama que se arma entre la narración de un instante
y esa narración que tiene. Puede tener una reflexión filosófica y también el encuentro de lo poético. Eso me interesa en particular y creo que así está armado el libro, me parece. Sí, sí. Y con respecto a lo otro, a si tuve otras posibilidades, sí, por supuesto, porque en realidad a mí me gusta especialmente escribir crónicas, o sea, digamos, relatos de lo real, para llamarlo como lo llama Javier Cercas, y escribí en otros viajes y en otras ocasiones un texto a partir de ese encuentro, casi diríamos epifánico, ¿no? Sí. Y hay un momento que esta relación tuya con el cine también aflora dentro de la novela, ¿no? Cuando recordás el año de nacimiento de Soledad, de tu madre en 1945, y ahí decís que, bueno, en tu madre es como que coincide el fin de la guerra y también el año en que fue filmada Roma Ciudad Abierta de Rossellini, lo cual a su vez remite a una escuela de cine, al realismo, que justamente tiene mucho que ver también con el tema de las emociones, ¿verdad? Así es. Sí, efectivamente, bueno, nosotros escribimos de acuerdo a lo que leemos, ¿no? Y a lo que vemos y a lo que escuchamos, y el cine está presente obviamente en la vida de todos nosotros, y entonces el año 45 es el año de muchos hechos, de muchos acontecimientos, algunos vos ya los mencionaste, y para mí es inevitable pensar también en la producción de esa película, en Roma Città Aperta, por lo que significa desde el punto de vista de la producción estética, o sea, una película que trabaja con los escombros de la guerra y con una historia de personajes que viven en una situación miserable, de hambre, etc. Y por supuesto que eso estaba conectado con una parte de los recuerdos que me había transmitido mi madre sobre su madre. Entonces, está lo de Oscar Wilde, ¿no? La naturaleza imita al arte. Si uno mira las cosas de acuerdo a lo que ha visto o lo que ha leído, inevitable, o lo que está disfrutando en ese momento, una ópera, ¿no? Claro, claro, claro. Y también cuando yo hablaba del tema de Epicuro, cuando vos recordabas que Epicuro no te servía para mitigar el dolor del anuncio que te hicieron de la muerte de tu tía María, era una situación en la cual estabas en Estados Unidos, creo recordar. Y ahí justamente mencionás una película. Sí, Sunset Boulevard. Ajá. Sunset Boulevard, de Billy Wilder. Porque efectivamente coincidía en ese momento que yo estaba viendo nuevamente esa película, porque estaba escribiendo un libro de crónicas que se publicó después, unos años después, que es Ciudades Escritas, que lo publicó la editorial Edubín de Córdoba. Y estaba escribiendo esa crónica. Habíamos, digamos, circulado por unas calles que evocan, o que tienen que ver, no que evocan, que están directamente relacionadas con la historia del cine, ¿no? Con Hollywood, con California y demás. Y estaba viendo la película nuevamente. Y cuando me llegó por teléfono la noticia de que había muerto mi tía, bueno, era inevitable hablar de la película, porque hablar de la película era hablar de la vida, y hablar de la vida era hablar de la película. Entonces, inevitablemente se conectaron, y así es que surgió la relación entre Sunset Boulevard, la película de Billy Wilder, o Wilder, como quieran decirle, y el texto que aparece ahí. Claro. Y cuando hablabas de esa evocación de tu padre, que lo contemplabas como ese ejemplo de esos personajes que buscaban unir la lectura con la ciencia, con la educación y demás, y vos te confesabas como ácrata como anarquista, ¿no? Obviamente que sabemos que eso es una utopía, digamos, es algo... Sin embargo, vos tenés un heterónimo, jugando con Pessoa, que ustedes saben, se creó otro personaje, para decir las cosas que por ahí no se atreve a decir directamente, quizás. Uno más. O uno más. Bueno, Serna, ¿verdad? Y él expresa más vivamente sus ideas políticas y también lo que parece que es un escepticismo visceral. Y ese escepticismo también involucra una desconfianza total respecto a alguna posibilidad de revivir cierta forma de anarquismo, pero no la idea ilusa de un Estado sin gobierno, sino el anarquismo donde uno trata de ser su propio gobierno, ser el que se gobierna a sí mismo, ser un anarquista para uno mismo, no ser dirigido por otro. Un poco ese ideal anarquista también ilustrado, ¿no? Gobernarse a uno mismo, ser el que piensa por cuenta propia. Ese tipo de anarquismo de gobernarse a uno mismo, ¿vos cómo crees que Serna lo pensaría? Mira, yo discuto mucho con Serna, disiento en la mayoría con la mayoría de sus afirmaciones. Me parece que es un utopista finalmente Serna, es alguien que cree
en algunas cuestiones inviables, y esta es una de ellas. Yo no comparto esa idea, para nada. ¿Y por qué no? Porque me parece que Serna vive en el siglo XIX, vive en un modelo de sociedad o de situación que no tiene que ver con el presente. Es una especie de alcohólico de las ideas, digamos. Sin embargo, el escepticismo creo que es una actitud posible para nada obsoleta, porque el escepticismo a veces, el escepticismo puede ser quizás consecuencia de una incapacidad para creer, es una primera posibilidad, ¿no? Pero el escepticismo a veces se olvida, que muchas veces el escepticismo, que en tu otra obra de Berg está ese club de los escépticos y demás que hacen un culto al escepticismo, a veces el escepticismo se lo ve muchas veces como una filosofía, como una toma de posesión última que hay que defender. Y a veces se olvida que el escepticismo en realidad es un método, es una actitud, porque justamente escéptico viene de escépticos, que es acercarse a algo con cautela. Ser escéptico es no comprometerse con nada, no creer en nada, no afirmar en nada que antes yo no lo haya analizado. En ese sentido, ¿vos no creés que esa actitud escéptica no es una actitud plenamente necesaria, vigente y actual y para nada obsoleta para tratar de no ser dirigidos y tratar de ser el gobierno de nosotros mismos? ¿Eso cómo lo pensás? Sí, creo que compartiría esa idea. Sí, sí, sin duda alguna. Ajá. Pero hablamos un poco más. Entonces voy a hablar yo todo el tiempo. Sí, me parece que sí. Y de alguna manera quizás podría pensar en cómo eso puede intervenir en la escritura de un libro, ¿no? Porque en realidad si uno escribe algo y lo somete a este método que acabas de describir muy bien, me parece que ahí es donde empieza este trabajo con la economía que yo mencionaba hace un momento. Esta idea de administrar no solo las ideas, que es quizás más fácil administrar, sino sobre todo cómo construís un relato para que la emoción aparezca en un determinado momento, ¿no? De la misma manera que cuando uno trata de rodar una película o hace el rodaje de una escena, ¿no? O planea un guión, digamos, en el cine. Claramente los personajes no pueden precipitarse en la emoción si la película está recién empezando, o en todo caso si hay una emoción al comienzo habría que ver qué pasa después, porque la película recién empieza. Entonces, en el teatro se puede ver claramente esto que decimos, ¿no? Que digo yo en este momento. Y eso, digamos, el escepticismo usado o visto como un sistema o como una posibilidad metódica de organizar la construcción de la trama, me parece que puede funcionar muy bien. Aunque, ¿sabes qué? Si al volver a hablar del tema de cómo construirse el texto y demás, que es un tema que había surgido casi al comienzo, ¿no? Y poniéndolo en relación con el tema del cine, que es tu otra actividad, porque cuando vos decías, bueno, el artista en tu caso pensaste conscientemente en producir la emoción, y yo creo que en parte la emoción en tu texto se consigue y en otros textos por una estrategia parecida que me parece, a ver qué pensás vos, que puede ser consciente o inconsciente, que es un lenguaje fuertemente visual, que pone en conexión al texto y su fluidez con el propio lenguaje cinematográfico. Uno, por ejemplo, piensa en Cortázar. Vieron que la lectura de Cortázar es como que fluye, suena como musical, y en realidad Cortázar apela mucho a las imágenes. Y en realidad en tu texto también hay muchas imágenes y hay un tipo de escritura que busca fluir, como fluyen las imágenes de la vida de la cual el cine se alimenta. Entonces, la construcción de la emoción no tendrá un punto en el cual la literatura y el cine se encuentran y comparten un mismo lenguaje. Emocionan porque nos devuelven a las imágenes que nos ligan, con el efecto del rostro de la madre, con el efecto del cielo, con el efecto del río que nos lleva a pensar en los recuerdos que se van. ¿No crees que hay esa conexión entre la imagen, ya sea del cine y de la literatura, en tu novela y como una idea estética, una forma de concebir la literatura también? Si yo recupero en este momento algunos comentarios de lectores que han accedido a este libro y que han podido leerlo, podría decir que efectivamente
esas personas me han dicho que mi escritura trabaja con la escritura de imágenes. E incluso algunos un poco más atrevidos han usado la palabra cinematográfica directamente. Han dicho que la escritura es cinematográfica. Es curiosa esa apelación o esa forma de designar, ya que la sola afirmación que dice que una escritura es cinematográfica está suponiendo que tiene muy claro qué es el cine, ¿no? ¿Qué es el cine? O sea, cómo trabaja el cine. Y me parece que eso, al menos en primera instancia, no está tan claro, porque ya sabemos que el cine trabaja con una serie de convenciones, ¿no? Digamos, de montaje, de narrativa, de construcción de personajes. Entonces, lo primero que uno puede hacer es decir, bueno, yo ya sé qué es el cine, y según este modelo de cómo construye el cine una narración, entonces yo digo que esta escritura es cinematográfica. Yo no sé si sería tan taxativo en primera instancia al decir de alguien que escribe según un modelo cinematográfico. Sí podría decir, quizás, para comentar lo que vos dijiste, que esa forma de aparición de las imágenes en cierto tipo de escritura, o en particular en este libro, se podrían vincular con la forma de evocación de las emociones que produce el cine, que no es lo mismo que decir que es una escritura cinematográfica. Y claramente, me imagino yo, que les debe pasar a ustedes también, que cuando se sienten fascinados por una película es porque algo en la relación con las imágenes que se ven en esa película pueden producir esa fascinación. Y sospecho yo que si hay una escritura que se acerca a ese modelo, podríamos decir en cierta instancia que tiene cierta vinculación con esa manera que tenemos de entender el cine. Insisto, sí, es una manera de decirlo, pero no creo que sea tan sencilla la analogía. No, yo entiendo, pero para hacerlo, digamos, más directo, en realidad la relación más común con el cine, sin entrar en las cuestiones de las escuelas estéticas y demás, es el hecho que, fíjense, que muchas de las grandes obras del cine son adaptaciones de textos literarios. Yo entiendo lo que vos decís, que en realidad la esencia del cine es un acto de transmitir por imágenes que te impactan sensorialmente sin necesidad de contar una historia. Por eso que, por ejemplo, Tarkovsky, que compartimos, El Espejo, en realidad no transmite una historia y es un supremo acto sensorial cinematográfico. Sin embargo, en el cine, que es parte de nuestra cultura cotidiana, el cine se alimenta continuamente de historias. Es cine narrativo y en ese punto el cine se encuentra con la narración literaria y la literatura puede tener un momento cinematográfico y lo cinematográfico puede tener un momento literario y en ese sentido interactuar. Bueno, ¿verdad? ahí sí, claramente sí creo que podría estar de acuerdo con vos, y los que han leído el libro me han dicho algo parecido, que las primeras escenas del libro Mamá efectivamente están trabajadas con la idea del montaje, ¿no? Del montaje paralelo. Yo recibí las historias de estas dos escenas, que son las que vos mencionaste hace un momento, de forma separada. Y con una búsqueda literaria lo que hice yo fue unirlas y montarlas de forma paralela, como si se tratara de una película. Ahí sí, no busqué el trabajo con las imágenes del que hablábamos recién, sino trabajé con la idea del montaje. Entonces, yo quería que, como si se trataran de dos hechos que ocurren de manera casi simultánea o simultánea, y como la literatura no es simultánea sino sucesiva, tenía que valerme de esta estrategia del montaje paralelo para que tuviera una continuidad en la lectura. Entonces lo que hice fue primero contar la escena de un sindicalista que era mi abuelo Juan, que está en un acto donde efectivamente vitupera a la dama que acaba de morir, ¿no? Y otra escena es la de la infancia de esa niña que es obligada a colocarse una cinta negra. Y esos dos hechos que podrían haber ocurrido, que quizá ocurrieron, o que hubieran ocurrido, ¿no? Para ser más preciso, de otra manera en el libro están de forma sucesiva, con la intención de generar la simultaneidad. Claro. A veces uno piensa un poco que el arte, o por lo menos la literatura, para ser específico y tomando como ejemplo tu novela, ¿no? A veces piensa que la literatura puede tener también una función de proteger algo. Al escribir el recuerdo de tu infancia, de alguna forma estás tratando de proteger una infancia que intenta perdurar y no terminar por desaparecer. Es decir, escribir para proteger algo. Y si lo pensamos en un sentido más amplio, escribir, la literatura hoy, ¿qué es lo que protege? Cuando uno habla de proteger algo es porque está amenazado eso y hay que protegerlo.
Y podemos sentir que ahora estamos amenazados por muchas cosas. Estamos amenazados por vivir en el puro momento, en el puro presente, sin reflexión, sin interés por nada trascendente. Estamos amenazados por no autoeducarnos, autocultivarnos, no desarrollar un pensamiento propio, crítico. Podemos estar amenazados por muchas cosas. ¿Vos creés que la literatura puede ser algo que ayude a proteger todo aquello que nos amenaza como una pérdida? ¿O es simplemente un ejercicio de libertad privada, solitaria del escritor? Y nada más. Bueno, hace un momento hablamos de esto, cuando vos hablaste y yo también creo que dije algo sobre eso, cuando nos referíamos a esta cuestión de que la vida está continuamente perdiéndose, ¿no? El pasado es un hecho ilusorio en tanto y en cuanto deja de existir rápidamente, o al instante en que decimos el pasado existe, deja de existir. Y en este sentido la literatura o la escritura literaria lo que hace es tratar de demorar o de detener o de cristalizar o al menos de darle un nuevo registro a eso que se fuga, ¿no? Entonces en ese sentido sería lo que dice Tarkovsky, ¿no? Esculpir en el tiempo, aunque él lo dice a propósito del cine. Claro. Lo podríamos pensar en relación con la escritura. La escritura sería una forma de escultura del tiempo, de ese tiempo que se fuga. Ahora, Fabián, ¿no pensás que quizás la música puede ser una superación de la literatura? Sin duda alguna. ¿Y no pensás que hay un músico acá cerca? Permitime. Ahí viene Pablo Santi. Ahí está. Al que le confesé en varias oportunidades, Pablo es testigo, mi envidia más plena, porque él es músico. Lo agarramos de sorpresa, Y porque él pudo componer estas dos canciones. Les pido un aplauso para Pablo. Pájaro inquieto, mi hermano, siembra en la calle los años, mientras se cuelga del árbol incandescente del cielo azul. Con sus manos como patio, mi madre mira risueña la cara pálida de la luna y yo contemplo restos de trapo y las hormigas tocando la música del verano. Ahí fue cuando inventamos el circo, indómito aire sentimos, el mundo empezaba a crecer. Ahí fue cuando la vida se abría en aires de amor y alegrías. Por eso le canto hoy. Los buenos y los perdidos, los inventores del cielo, tiran bolitas al aire en un agujero que traga todos los dolores, convierte todos los miedos, mientras el aire incandescente llora. Con lustrabotas salía, zapatillo en la vereda, ladrón de tarantela. Y fue cuando inventamos la vida, indómito aire sentía, el mundo empezaba a cantar. Ahí fue cuando el circo se abría en aires de amor y alegrías. Por eso le canto. Yo confeccionaba copas y trofeos para las carreras a pie, me vestía con los pantalones de grafa y los zapatos enormes de mi papá y me hacía el payaso en no pocas ocasiones.
tomaba las ollas descascaradas y armaba algo así como una batería o máquina del tiempo. Por esa misma época mi hermano, Lautaro o José, tenía una casa en un árbol bajo y grueso, y en algunas ocasiones se quedaba por horas a vivir entre las ramas verdes hasta que mi mamá lo buscaba preocupada por su destino. Ahí fue cuando inventamos el circo. Indómito aire sentimos, el mundo empezaba a crecer. Ahí fue cuando la vida se abría en aires de amor y alegría. Por eso le canto. Ella se sienta en el comedor frente al rectángulo blanco de la luz. El calor entra con el sol, roza sus párpados como un torbellino. Contempla el fondo suave y a través de la puerta entreabierta supongo que es el impacto de volver al lugar donde murió la tía. Ella sale del comedor, acomoda la valija de regalos, cuando el cielo muestra así el dibujo de las nubes y un presagio. Prepara la manguera serpentina y la cuesta paciente sobre el pasto raro. Es la vida, piensa, es la ley que corre por el patio. No sabe nada de nada, madre de dolores. Por eso tu vida riega la mía, madre de amores. Un suspiro y el rumor de sus labios se expande en el horizonte. Cuando piensa que Dios es quien habita en cada uno de los rincones, le sube a la memoria el versículo y el pañuelo rosa, el mundo andante. Mientras el corazón de la tormenta que ya vio cae sobre el patio y el cielo no sabe nada de nada, madre del rocío, que con tus amores, madre, me salva siempre del olvido. Mientras pasamos por el colegio Tulio, me animo.
Mamá, le digo, ¿qué voy a hacer cuando te mueras? Mi mamá mira por la ventanilla y se pierde un rato en la lluvia tímida e insistente. Vuelve sus ojos. El semáforo está en rojo y parece que está esperando la respuesta. Yo te voy a seguir queriendo, dice ella. Eso tenés que pensar. Esté donde esté, te voy a querer. Me quedo callado. Estoy impactado. Lo que me dice es una idea sencilla, despojada de religiosidad. Es una idea básica, elemental, pero muy poderosa. Y el agua no sabe nada de nada, madre de dolores. Por eso tu vida riega la mía, madre de amor. Ella se sienta en el comedor frente al rectángulo blanco de la luz. Y este es el momento de los agradecimientos a todos ustedes por habernos escuchado, por haber atendido, por haber venido hasta acá a acompañarnos, a mi mamá, que pudo ver la segunda edición esperada, bilingüe, traducida por David William Foster, a quien también le quiero agradecer, aunque no está con nosotros, pero está siendo inmortal según la perspectiva de Unamuno, porque estamos recordando acá. David tradujo la novela Mamá en el 2015, después de un largo e intenso intercambio con Eugenia Flores. Ella no lo dijo, pero ella trabajó muchísimo para que el libro estuviera a punto, para que la traducción estuviera a punto. Pasaron por momentos de berrinches también, ¿no? David, que es una especie de estrella superstar de la traducción norteamericana, cuando Guy o Eugenia le mostró algunas anotaciones que había hecho, David se molestó un poquito. Y luego se amigaron, ¿no? Yo tengo recuerdos, tengo todos los mails de intercambios en inglés, por supuesto, en un perfecto inglés que yo entendía a medias, pero que después Gigi me traducía algunas cosas, y después se amigaron y la traducción quedó perfecta. Gracias, Eugenia Flores de Molinillo. Quiero agradecer a José Guillermo Godoy. ¿Dónde está aquí, José? José Guillermo Godoy es el hombre que lo hizo posible. Ese es el título de la nota. José Guillermo Godoy es el título, es el hombre que lo hizo posible. Porque no estaríamos acá, esa es la verdad, si él no hubiera dicho cuando yo le dije, tengo este libro terminado, no sé si a vos y a la Fundación le gustaría publicar, y él me dijo, sí, yo lo publico. Muchas gracias, José. A Esteban y Leonardo, por supuesto, por hacer su primer viaje a Tucumán y compartir estos momentos y todas las reflexiones. Ustedes lo escucharon a Esteban, no hace falta que yo diga nada sobre él, ¿no? Lo dijo él. También a Elena Rojas Mayer, que aunque no está con nosotros, tuvo un intercambio intelectual muy frondoso con Eugenia Flores mientras preparaban los ajustes de la traducción. A Jorge Daniel Brahim, ¿dónde estás, Jorge? ¿Estás por ahí? No te veo. Que es un amigo y un lector incansable. Yo le llamo incansable, incluso así aparece en el libro, un lector incansable, ¿no? Porque no se cansa nunca de leer y de hacer aportes inteligentes, y también, como dice su madre, que está acá, con el corazón, ¿no? A mi hermano, Lautaro Soberón, que colaboró para que también el libro tuviera su forma en su momento, ¿sí? Cuando se estudiaron distintas posibilidades de diseño hace mucho tiempo atrás. A mi esposa Denise, que está, ¿dónde estás? Allá atrás, la señalan. A mis hijos, Bruno y Catalina, que están allá atrás también, ahí levantan la mano, muchas gracias. Silvana Firpo, ¿estás por ahí? Estaba Silvana, la vi.
Muchas gracias por el diseño de tapa. Ustedes vieron la preciosura que es el diseño de la tapa. A Solana, ¿dónde está Solana? Colombres. Muchas gracias, amiga, por el apoyo, ¿no? La colaboración. A Diego Grifasi, quien hizo el trabajo de maquetado del libro y quedó todo a punto. A Facundo Reñarás, de la Fundación, que está colaborando y en ayuda permanente. A Denise Brodersen, ¿está por ahí, Denise? Estaba hace un momentito, sí. Le agradezco mucho. A Barbie Simón, que también organizó este evento y ayudó para que todo esté a punto. Y a Maxi Moya, de la Fundación. Y a Manu Guisone, que sé que siempre está presente en los eventos y en las actividades. Está allá. Gracias. Muchas gracias a todos.